Hola querida audiencia, ¿cómo les va? Acá estamos juntos después de unos días que me tuve que tomar. Así que hoy va a estar con nosotros el doctor Félix Albano, que pertenece al staff del ITEC, para hablar de algo muy importante, las secuelas que deja el COVID-19. Son muchísimas y de toda índole, y cada persona, dos personas no tienen las mismas secuelas. Así que él va a hablar sobre eso, que es muy importante para los que ya han tenido y que si sienten esa secuela, concurran al médico que sea, ya sea al neumonólogo, al neurólogo, al cardiólogo, al que sea, pero concurra a su médico para contarle lo que usted siente. Así que enseguida con usted y con el doctor Félix Albano. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, querida audiencia mía de cada semana? Volvemos a encontrarnos. Yo no estuve bien de salud unos días, me tomé para hacer, no tuve COVID, le digo, no tuve, gracias a Dios y a la Virgen, pero realmente otra dolencia que bueno, que me requería que esté un poco más tranquila y haga un poquito de reposo. Así que por lo pronto hoy retomamos con un tema que se lo puedo decir que en mi familia lo estamos viviendo, porque yo he tenido hijos que han tenido COVID, de mis tantos hijos que tengo, 2 por lo menos, nietos y demás, y bueno, están bien, gracias a Dios y la Virgen, están muy bien, pero con el tiempo se descubrieron ciertas cosas que le molestaban. Entonces ellos notaban que eso no era normal. Y bueno, casualmente faltas de aire y ciertas taquicardias nocturnas. Y bueno, y todo eso ha hecho de que hoy lo tengamos acá de nuevo a nuestro querido amigo, el doctor Félix Alejandro Albano, que es del ITEC, para que nos explique como cardiólogo que realmente quedan secuelas. Y esas señoras que me preguntaron, por favor, decí si realmente uno tiene cosas que le quedan después de haber padecido esta pandemia. Así que bueno, enseguida la palabra para el doctor Albano. Y a usted escuche muy bien. Félix, querido, ¿qué opinas de esto vos? ¿Cómo te va, Marinés? Muchas gracias por invitarme una vez más. Siempre sos bienvenido acá. Este es como mi casa. Seguramente, ni lo dudes. Me siento muy bien, te agradezco. La verdad que es una muy buena pregunta. El COVID-19 tiene varias etapas. Primero, el que sufre la infección, los síntomas, y los que no, tenemos asintomáticos y sintomáticos. Después de transcurrir este periodo, aparece el periodo post de infeccioso. En ese periodo va a depender el grado de síntomas que tuvo para que ver si repercute o no en el post enfermedad. Ese post-enfermedad, ese presentarse después de que uno ha tenido, empieza a aparecer lo que vos decís, los síntomas, las palpitaciones, a veces hay hipertensiones, a veces hay dolor de pecho. Hay que decir que no solamente es cardiovascular. Si bien tenemos la hipertensión, las palpitaciones, el dolor de pecho, existen algunos síncopes vasovagales, siempre se presentan postprandiales porque disminuye la presión.
algunas palpitaciones nocturnas, como vos decías. También existe la parte neurológica, muchos hablan de las amnesias, sí, de la pérdida de espacio-tiempo, no tener... Aparecen esas cosas. A nivel neumonológico también se suman muchos síntomas que son variados, que son un poco inespecíficos, porque uno no sabe si es o no es. La falta de aire, la fatiga. A nivel neurológico hay insomnio. Hay diferentes cosas. Uno las puede ir presentando. Algunos no tienen mucho de eso, hay otros que sí. Nosotros, los médicos que hacemos consultorio en esta etapa, hemos visto muy frecuente la consulta por estos síntomas. Entre paréntesis quiero decirte que entre el 80 y el 90%, y si no es un poquito más en algunos lugares, la consulta en el consultorio cardiológico son pacientes post-COVID. Entonces vino de 10 realmente pensarlo el programa con este tema. Eso habla dos cosas. En forma general habla que el paciente que siente está viniendo al médico, y eso es muy bueno. Sí, se asusta. Y paralelamente habla de que hay mucho más pacientes con COVID de lo que nosotros creemos. Evidentemente puede haber, por diferentes circunstancias, algún tipo de subregistro a nivel general. Por eso nosotros en el consultorio ahora actualmente tenemos un 90% de pacientes que vienen post-COVID. Mucho. Mucho. ¿Y qué pasa con estos pacientes? Estos pacientes tienen que venir, primero, tienen que asistir al médico. ¿A qué médico? Al cardiólogo, al neumonólogo, al neurólogo. Depende del síntoma que sienta. Como tienen muchas palpitaciones, tienen muchos dolores de pecho, aunque no son inespecíficos, tienen, sienten fatiga, sienten astenia, le decimos nosotros falta de fuerza, sí, cuando caminan, como que le falta el aire. Eso habla del post-COVID. Muchas revistas ya lo están hablando, lo ponen como long COVID. Son pacientes que tienen síntomas posterior a la enfermedad. ¿Por qué se debe? Se debe, primero, esta es una enfermedad virósica, entonces nosotros vamos a tener cambios o vamos a tener cosas posteriores a una enfermedad virósica general. ¿Qué se le suma? El proceso inflamatorio. Nosotros tenemos muchas repercusiones a nivel inflamatorio post-COVID. Por eso la consulta con el cardiólogo va a pedir un ecocardiograma para tratar de pesquisar que no exista una inflamación del corazón. Le va a pedir un electrocardiograma porque hemos visto que existen muchas palpitaciones, muchas extrasístoles ventriculares o supraventriculares. Se llega inclusive hasta a pedir un holter de arritmias. Son muchos los síntomas, son variados, todos los pacientes son distintos. Nosotros estamos transcurriendo esta enfermedad que nos vino a enseñar a todo el mundo. Entre nosotros, antes el médico siempre se presentaba ante un procedimiento, ante dar una medicación y ponía en la balanza el riesgo, el beneficio para saber si lo hacía. No, ya no, se hace. Pero ahora con esta enfermedad nueva, cuando llega el paciente al consultorio, nosotros, por toda la comunidad médica, tiene más dudas que certezas. Este es el momento donde vuelve en el consultorio médico la apertura del médico, el escuchar al paciente, el ver qué te cuenta, qué te dice, qué es lo que siente. Y en base a eso uno pedirá o no estudios, porque depende mucho de cada paciente. Hay pacientes que necesitan de algún estudio y hay otros que necesitan de otro estudio. La comunicación con el médico, el estar en el consultorio, el consultar al médico es fundamental en esto que se llama, como vos has dicho, post-COVID. Así que bueno, hacemos una... Félix, realmente
yo suponía, ¿te acuerdas cuando te dije, qué te parece si hacemos un programa con esto? Fundamental. Porque lo estaba viendo en mi familia y lo estaba viendo en gente que me paraba y me decía, por favor, Marinés, consulta como seguidores, llamarle, seguidores, y es lo que estamos haciendo. Vio, señora, señor, realmente, para que usted sepa, no se asuste si siente algo, concurra a su médico, al que usted desee, que sea de su confianza, su médico de confianza, pero hay que consultar porque deja secuelas. Enseguida con usted nuevamente, gracias. Bueno, acá estamos nuevamente con el doctor Félix Albano, que vino a aclararnos muchísimas dudas que tenía. Yo las tenía mi familia, que inmediatamente concurrió a los profesionales porque se hicieron estudios completos, incluso tomografías, y le salieron incluso manchas blancas en los pulmones, a gente que en su vida fumó, gente que no tiene nada, pero no son ellos, montones me han dicho a mí. Sí, bueno, el post-COVID tiene, digamos, ese proceso inflamatorio que genera desde síntomas y pequeños impactos a nivel de diferentes órganos. Los síntomas, algunos tenían es decir, pérdida del olfato, pérdida del gusto. Es variable el tiempo en el que dura, en el que vuelve a aparecer, en el que se va ese síntoma. A veces se describe que algunos están hasta un mes, 2 meses, algunos síntomas, el cansancio, las palpitaciones, la falta de aire, sí. Y algunos están describiendo que pueden llegar a durar hasta 2 o 3 meses. Eso me parece a mí, fíjate. Es muy importante y creo que es la mayor cantidad de consultas que existe en el consultorio médico. Y del tema, siendo que no sos neumonólogo, pero lo del tema pulmonar es lo mismo, es la secuela, ¿eso se irá, Félix? Y eso, bueno, tenemos más dudas que certeza, pero es un proceso inflamatorio que se produce y se ha empezado a ver que produce algún término que se llama necrosis obliterante, sí, que bueno, eso habrá que hacer el seguimiento. En ese caso, el seguimiento es por el neumonólogo. En ese caso tiene que hacer un seguimiento, la tomografía y los estudios, digamos, de imágenes lo recomiendan a los 30 días y luego repetir a los 3 meses para ver cómo va la evolución. También se hace espirometría para ver la capacidad funcional que tienen. Es lo mismo que en cardiología. En cardiología llega el paciente en cardiología, se hace un examen en general. Esta es una enfermedad que hay que descartar muchas trombosis venosas profundas porque se ha visto que en algunos pacientes producen también muerte súbita por tromboembolismos pulmonares. Se ve que a largo plazo hacen trombosis venosa profunda. Son muchas cosas que se ven en el seguimiento. La pericarditis o la miocarditis, un poco junto con todas las virósicas, pero en este se produce más. Por eso el ecocardiograma es fundamental para descartar ese tipo de procedimiento, este tipo de patología que produce el post-COVID. El consultorio médico es muy importante. El consultorio médico, el programado, con el turno programado, que hemos empezado a aprender a utilizar muy bien, muy bien el turno muy programado. Bien. Y también no olvidarse la hipertensión, no olvidarse los síntomas neurológicos, no olvidarse el dolor de pecho, porque en las unidades coronarias también nosotros vemos
producto del aislamiento, los pacientes se quedaban en su casa y ya aparecían en la unidad coronaria con todas las complicaciones, por ejemplo, el infarto complicado. Nosotros, la cardiología del mundo ha evolucionado mucho en el tratamiento del infarto. En este tiempo se ha dejado un poquito de lado eso, porque el aislamiento ha hecho que no consulte y el no consultar, el reloj de arena del infarto, que nosotros siempre decimos que comienza un reloj de arena cuando empieza el dolor de pecho y cada minuto que pasa es muy importante. Por eso cada hora que pasa después del dolor de pecho, si es un infarto, es muy importante en la consulta, porque ahí evitamos todas las complicaciones posteriores. Y ha pasado que mucha gente no ha ido, lógicamente. Exactamente, No hemos visto muchas cosas hemos visto pacientes que llegan ya en fases terminales del infarto, cuando hay poca cosa que hacer. Eso en unidad coronaria, eso es en la urgencia, eso es algo que lo vemos tanto en el ITEC, en la unidad coronaria del ITEC, y también se ve la poca consulta en el hospital, también en el centro de salud donde yo estoy. Así es. Y existe un equipo interdisciplinario. Entonces, como recomendación, son muchos los síntomas: la hipertensión, el dolor de pecho, las palpitaciones, los vaídos, los mareos, la astenia, para decir un sinnúmero de síntomas. Nosotros tenemos que aprender a reconocer esos síntomas y consultar. Eso es importantísimo. Consultar al cardiólogo, al neumonólogo, al neurólogo. Si uno tiene un síntoma que crees que es unas palpitaciones, siente los latidos del corazón, si tiene un dolor de pecho raro, falta de aire de noche, tiene una falta de aire al caminar, los pacientes post-COVID, los pacientes después se tienen que hacer un examen, tienen que consultar. Bueno, a ver, ¿cuándo consulto, doctor? Esa es una pregunta que siempre hace. Si uno no tuvo síntomas, si uno le detectaron el COVID sin síntomas, quizás después del día 14, si es que siente algo, puede consultar. Si uno ha tenido, digamos, una repercusión, nosotros decimos asintomático, oligosintomático, decimos hasta pacientes graves. Si uno es asintomático, puede consultar después del día 14. Si es oligosintomático y te presenta algunos síntomas, ¿qué significa oligosintomático? Y que presenta cosas raras. Presenta que cuando camina le falta el aire, yo no soy el mismo, no me puedo dormir, siento cosas raras en el pecho. Todas esas cosas. Entonces eso es lo que uno va a ir haciendo. Entonces va a la evolución. Si uno, después del día 21, si uno deportista se ha visto que tarda el volver al deporte, después del día 30 hay que hacer una ergometría. A veces los deportistas de élite, si ha tenido muchos síntomas, si está en la parte que han tenido muchos síntomas, tardan mucho en volver. Últimamente la Fundación Favaloro está haciendo un trabajo donde se ve que también el que ha estado internado, el que ha sufrido esa internación, también tiene una repercusión sintomática posterior a eso. El que no se ha internado, el que no ha tenido COVID, el paciente normal, el hipertenso, aumentó los niveles de hipertensión. Es decir, hay cosas que el COVID hizo por ser el COVID y hay cosas que también los produjo el aislamiento. El llegar tarde a la consulta cardiológica en unidad coronaria o el haber tenido un manejo normal de la hipertensión que se acrecentó por el mismo aislamiento. La hipertensión a veces se torna inmanejable. Muchos pacientes han sido manejados en forma de videollamada, Sí. Eso fue una forma, pero ya nosotros tenemos que avanzar, tenemos que escuchar al paciente, tenemos que ver al paciente, tenemos que revisar al paciente. La trombosis venosa profunda, una cosa, trombosis venosa profunda, nosotros tenemos que examinar al paciente. Y seguro. Para verlo al paciente hay que ocultarlo, como decían los grandes maestros de la semiología. Hay que escuchar el pulmón, hay que saturar, hay que hacerlo caminar, hay que hacer un electrocardiograma. Eso no lo vamos a hacer si no consultamos. Doctor, muchísimas gracias por haber venido hoy. Bueno, muchas gracias.
muchas gracias por invitar y hablar de un tema particular y que a todos nos tiene en vilo, ya seamos que estemos o no con la enfermedad, y bueno, ahora un poco con el tema un poco de la apertura que está sucediendo, pero bueno, es algo que seguramente no va a pasar desapercibido en nuestras generaciones, porque es algo que no se ha vivido. Y un saludo a su señora que vino ahí acompañándolo. También una médica que está en la trinchera, como me gusta decir a mí, los médicos de hospitales, los médicos de trinchera. La doctora Enseguida Andrea con Payas. usted y me despido. Para Dar es un movimiento global que busca multiplicar las acciones solidarias. Este año, debido a la pandemia, será virtual. Desde el 15 de noviembre hasta el 15 de diciembre tendremos una campaña de recaudación de fondos para comprar insumos específicos para salud. Colabora viralizando las publicaciones de nuestro Face e Instagram. Solidarios en Red Tucumán y Un Día para Dar Tucumán. Sumate, contagiemos solidaridad. Bueno, señora, señor, yo no quería terminar este programa de hoy, que fue muy importante y quedaron muchas cosas en el tintero por decir, las secuelas que deja este virus tan terrible de la pandemia de COVID-19. Pero no me quería despedir porque yo realmente estuve muy angustiada estos últimos días. Se fueron 2 personas con las cuales yo trabajé mucho tiempo, hice cosas con ellos. Hicimos concientización a la comunidad, como uno le dice que es mi destinataria, usted, de recibir lo que ellos vienen a contar acá, que me lo cuentan a mí, pero se lo cuentan a usted, que está detrás de la pantalla. Se nos fue un querido profesional, realmente un ser invalorable, que es el doctor Fabián Solórzano. Se lo despidió con tanto dolor como a todos los que se están yendo. Usted sabe lo que es la formación de un médico, los años de estudio, de especialización y luego la dedicación de ellos para ustedes, para nosotros, para la gente que necesitamos de ellos. El doctor Solórzano era especialista en cuidados paliativos. Los que me siguen de hace muchos años se van a acordar de las veces que estuvo conmigo, con la doctora Claudia Mina y con la doctora Silvina, explicando qué eran los cuidados paliativos. Incluso tenía su clínica Aliviar, mire qué nombre, Aliviar, un nombre tan significativo. ¿Y sabe por qué? Porque él ayudaba en los últimos momentos, en los más difíciles que tiene que vivir un ser humano y su familia, a despedirse de este mundo. Él hacía la parte de oncología y los cuidados paliativos era ver cómo llegaba al momento que Dios disponga y de una manera mejor. Incluso se podían en su clínica entrar no solo la familia y estar a la par de él, sino incluso sus mascotas, lo que el paciente tenía, un amor y cariño y cuál necesitaba en ese momento tan triste por el cual todos vamos a pasar. Yo les rindo mi homenaje, mi cariño, mi admiración, mi agradecimiento al doctor Fabián Solórzano, con el cual tuve muchísimos, incluso pacientes en la familia que requirieron de su servicio. Yo, como le digo, le hice un homenaje por Facebook, pero ahora se lo quería hacer a través de mi programa. Así que vuela alto, Fabián, vuela alto. Realmente te fuiste tan joven, tenías el mundo por delante, pero parece que Dios tenía otras cosas dispuestas para vos. De todo corazón, como yo digo, mi cariño y mi admiración, un abrazo a tu hija,
a las doctoras, tus colegas que han trabajado junto a vos, y no adiós, sino hasta siempre. Bueno, como la verdad que si tuviese yo que rendir mi homenaje a todos los médicos, de Tucumán que se nos fueron en este último tiempo, no sería un solo programa, tendrían que ser 2 programas, porque el dolor de que dejaron en sus familias y en la comunidad médica, en sus colegas, es muy grande. Y tengo que rendirle mi homenaje también muy sincero al querido Hugo Eugenio Bulacio, del Hospital Padilla, que es el que manejaba la donación de plasma de sangre por aféresis. Él era un pionero en esto, manejaba las máquinas, donde el donante voluntario iba y donaba, se separaba el plasma, porque eso es aféresis, la parte importante que servía quizá una donación de sangre para 5 pacientes que a lo mejor tenían leucemia o algún otro tipo de cosas de la sangre. Hugo era un ser excepcional, querido por los pacientes, amado por las doctoras que trabajaban con él. Era una persona que sus máquinas eran su vida, y los donantes eran sus hermanos, sus amigos. Yo siento muchísimo la partida también de Hugo, con el cual compartimos incluso un día para dar. Tenían el gazebo, el puesto, para que la gente se acerque y se anote para poder donar sangre, para hacer donar sangre por aféresis, por el sistema de aféresis. Separar las plaquetas, y lo cual es tan importante para salvar una vida y es muy necesario para paliar enfermedades como estas. Mi cariño a Hugo, al querido Hugo, que incluso tuvo siempre consideraciones maravillosas conmigo. Nos estimábamos mucho, hemos trabajado juntos. Ya van a ver ustedes una foto mía ahí en el programa, donde él me está entregando un pergamino de agradecimiento a mi apoyo a lo que ellos hacían. También las doctoras que estaban con él, que trabajaban con él, que realmente creo que es la doctora Felicita Gote y la doctora Ávila también, que estuvieron conmigo en varios programas durante todos estos años que yo estoy junto a usted. Cuídese, trate de salir lo menos posible y tenga los cuidados necesarios para usted y su familia. Así que bueno, muchas gracias. No me costó hacer este final, le soy sincera. Me costó hacer este final. Es muy difícil despedir a los amigos y es muy difícil despedir a los médicos con los cuales yo hace 20 años trabajo. Gracias, nos estamos viendo la semana que viene.